Hola chicos, vamos a empezar hoy con el tema de trigonometría, ¿vale? La trigonometría, como su propio nombre indica, es la parte de la matemática que se encarga de la medida, metría es métrica, y trígono es de tres ángulos. Por tanto, trigonometría habla sobre las medidas de los triángulos, ¿vale? En los triángulos podemos medir los lados, pero también podemos medir los ángulos, ¿de acuerdo? Vale, vamos a recordar brevemente cómo se medían ángulos. Hay dos formas, están los grados sexagesimal y están los radianes. Un grado sexagesimal es lo que se obtiene, pues si yo tengo una circunferencia, se trata de dividir la circunferencia en 360 partes iguales. 360 partes iguales, ¿vale? Cada una de esas corresponderá con un grado. Un grado se representa con un 1 y un numerito aquí arriba, un 0 pequeñito ahí arriba, eso es un grado. Un grado equivale a su vez el grado se divide en 60 partes, es decir, 60 minutos. Un grado serían 60 minutos y un minuto pues lo podemos dividir en 60 segundos, ¿vale? Por eso se llama sistema sexagesimal. ¿De acuerdo? Eso sería una forma de medir los ángulos. Estos serían los grados sexagesimales. Otra forma serían los radianes. Borramos todo. ¿Qué es un radián? Bueno, pues un radián sería el trozo de arco. Tenemos una circunferencia igual que antes. Sería el trozo de arco de circunferencia que al estirarlo me coincide con el radio de la circunferencia, ¿vale? Con el radio de la circunferencia. Si yo imagino esta circunferencia como formada por un hilo, yo corto por dos un arco, un trozo de arco de esa circunferencia y lo estiro. Y esa al estirarlo me coincide con el radio de la circunferencia, pues a eso se le llama radianes, un radián, ¿vale? Un radián se pone de esta manera, ¿vale? Un radián. Evidentemente tiene que haber alguna forma de pasar de radianes a grados y de grados a radianes, ¿vale? Unas veces nos interesará, ya veremos más adelante, expresar los ángulos en radianes y otras veces nos interesará en radianes, ¿vale? Radianes y grados a radianes. Vale, pues bueno, comentarles, si yo tengo un sistema de ejes, ese sistema me divide a todo el plano en 4 cuadrantes. El primer cuadrante, el segundo cuadrante, tercero y cuarto. Cada cuadrante de estos son 90 grados. Esto sería 90, este sería 180 grados, esto sería 270 y esto sería 360 grados. ¿Vale? Vamos a poner esto aquí 90 grados aquí arriba. Bueno, pues saber que 90 grados equivale a pi medios en radianes, ¿vale? Y 180 sería pi radianes. 270 serían 3 pi medios y la circunferencia completa sería 2 pi radianes, ¿vale? Bueno, pues si ya sabemos la equivalencia entre grados y radianes, pues para pasar de grados a radianes, pues simplemente con una regla de 3 me valdría. Si 30 grados quiero pasarlo a radianes, quiero saber cuánto es la x, sabiendo que 180 grados, por ejemplo, es pi, pues bueno, aquí tenemos una regla de 3 de la que podemos hallar esa x. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto sería un poco las formas en las que hay para medir los ángulos. ¿Vale? Radianes y grados. Esto simplemente recordatorio. Ya esto se tiene que haber dado en cuarto. ¿Vale? Esto se tiene que haber dado en cuarto, pero bueno, ya lo recordamos. ¿Vale? Bueno, sabiendo esto, vamos a empezar ya con lo que es la trigonometría, que vuelvo a repetir que serían las medidas de tres ángulos, triángulos. ¿Vale? Entonces todo lo relacionado con los triángulos, las medidas de los triángulos, pues aparece en la trigonometría. Bueno, hay unas relaciones, hasta ahora si yo tenía pues los ángulos, no podíamos hallar lo que mide un lado y al revés tampoco. Si tengo los lados, pues era difícil relacionarlo sin el uso de esta parte de las matemáticas, ¿vale? Pues nada, vamos a empezar a definir una serie de conceptos que lo que hace es que me relacionan los lados de un triángulo con
los ángulos. Para ello voy a partir igual que antes, de una circunferencia en un sistema de ejes. Y aquí voy a formar triángulos rectángulos, ¿vale? Esto sería un triángulo rectángulo. Aquí tenemos un triángulo rectángulo, donde esto es un ángulo alfa, ¿vale? A esto lo voy a llamar Y, a esto lo voy a llamar X, y a la hipotenusa de este triángulo, hipotenusa porque es un triángulo rectángulo, lo vamos a llamar R. ¿De acuerdo? Pues bueno, para definir las razones trigonométricas de esos ángulos se hace de la siguiente manera. Definimos el seno de ese ángulo alfa, de este ángulo alfa, como el cateto opuesto partido por la hipotenusa, es decir, Y partido por R. ¿Vale? Seno de alfa matemáticamente se escribe así, sen de alfa es una función que me da que me relaciona los grados con los lados de ese triángulo. ¿Vale? Lo primero que ver de esta definición es que si yo tuviese una circunferencia más grande, como puede ser esta, para que sea una buena definición matemática, pues no debe depender, el seno de un ángulo no debe depender del tamaño de la circunferencia, porque entonces no estaría bien que el seno de 30 grados, por ejemplo, en una circunferencia me diese un valor y en otra diferente me diese otra. Eso no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, si yo tengo dos circunferencias concéntricas, yo prolongo la hipotenusa y aquí tendría el nuevo triángulo. Si se dan cuenta, este triángulo junto con el anterior son triángulos semejantes. Y al mantener la semejanza, pues el cateto opuesto por ahora el radio, que es más grande, va a ser exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Es independientemente del tamaño de la circunferencia. ¿Vale? Ya que todos los triángulos que tengan el mismo ángulo aquí van a ser semejantes y por tanto la proporción esta siempre va a ser la misma. Por tanto el ángulo tendrá que ser siempre el mismo. ¿Vale? Bueno, si es así y han entendido esto, por comodidad vamos a coger a una circunferencia que sea de radio la unidad. ¿Vale? Más que nada por comodidad, pero sepan que las razones trigonométricas definidas en esa circunferencia, en esta circunferencia de radio a la unidad, va a ser lo mismo en cualquier otra. Esto es la unidad. Se llama circunferencia goniométrica. La circunferencia goniométrica, vuelvo a repetir, es aquella que tiene de radio 1. ¿Vale? Como ya hemos visto, las razones trigonométricas que vamos a definir en esta circunferencia va a valer lo mismo, aunque la circunferencia ya no sea goniométrica, sino sea de radio 2, 5 o el radio que sea, ¿vale? Bueno, pues entonces ya tenemos que si yo tengo aquí, formamos aquí este triángulo, ponemos las mismas letras que antes, y esto será X y esto será R, ¿vale? Entonces el seno de alfa, como ya hemos puesto antes, va a ser el cateto opuesto partido por la hipotenusa. La hipotenusa en este caso valdría R, ¿vale? Entonces una forma de ver cuánto vale el seno de un ángulo, pues me voy a una circunferencia de radio 1, sería medir exactamente lo que vale Y, ya que el denominador en este caso valdría 1. ¿Vale? Si yo cojo una circunferencia de radio la unidad, el seno va a ser justamente el cateto opuesto a ese ángulo. ¿Vale? Bueno, otra razón trigonométrica que se define es el coseno de alfa. Coseno de alfa va a ser cateto contiguo, que es X en este caso, partido por el radio. De igual manera que antes, si yo quisiera saber cuánto vale el coseno de 30 grados, sin necesidad de calculadora y sin nada de eso, me podría construir una circunferencia de radio a la unidad, y como el radio es la unidad, el coseno de 30 grados pues va a ser lo que mida en ese caso esta X. Con lo cual decimos que el coseno se sitúa en el eje X y va a valer pues lo que mida ese cateto. ¿Vale? Otra razón interesante inmediata que se define es la tangente de un ángulo. La tangente de un ángulo va a ser el cateto opuesto partido por la hipotenusa, es decir, Y partido por X. Y partido por el cateto opuesto partido por la hipotenusa, cateto opuesto partido cateto contiguo.
¿vale? Cateto opuesto y partido cateto contiguo, que es X. ¿De acuerdo? En una circunferencia de radio la unidad, ¿cuál va a ser la tangente? Si yo trazo aquí una tangente a esta circunferencia en este punto, prolongo la hipotenusa del triángulo y lo que mide esto es lo que va a ser justamente la tangente, ¿vale? Lo que mide esto va a ser justamente la tangente de ese ángulo alfa. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, estas son las tres razones trigonométricas inmediatas. Hay otras que se derivan de estas, que las veremos más adelante, pero bueno, estas son las principales. ¿Vale? Vale, ¿qué pasa si yo tengo un ángulo que sea mayor de 90 grados? ¿Cuáles van a ser las razones trigonométricas de ese ángulo de un ángulo que sea mayor de 90 grados? Perdón, es decir, un ángulo de este tipo, que esté en este cuadrante. Entonces ahí me voy a poder construir el siguiente triángulo. ¿Vale? Estamos aquí y ahora me voy a construir el triángulo siempre sobre el eje X. Este ángulo alfa, o alfa prima, vamos a llamarle alfa prima ahora, que es mayor de 90, pues también tendrá que tener una razón trigonométrica, ¿de acuerdo? Para que esto sea una buena definición. Entonces el seno de este ángulo va a ser el cateto opuesto, que es Y, ¿vale? Partido del cateto contiguo, exactamente, y perdón, el seno sería el cateto opuesto partido por la hipotenusa, que sigue siendo el mismo radio de esa circunferencia, ¿de acuerdo? Ese sería si el ángulo es mayor de 90 grados. Y eso va a ocurrir en cualquier cuadrante. Si yo tengo un ángulo que sea mayor de 180, un ángulo por aquí, por supuesto tendrá que tener también sus razones trigonométricas, y lo que hago es construirme en este nuevo cuadrante este otro triángulo rectángulo, para conocer sus razones trigonométricas. Y volvemos a repetir, siempre el seno de este ángulo sería el cateto opuesto partido por la hipotenusa. Cateto opuesto partido por la hipotenusa. ¿Vale? Y así se definirían todas las razones trigonométricas en todos los ángulos, en los ángulos de cualquier cuadrante que aparezca ahí. ¿Vale? ¿De acuerdo? Venga, vamos a borrar. Bueno, aquí hay una serie de fórmulas que salen de la propia definición. Vamos a poner esa circunferencia. Igual que antes vamos a tratar, como la definición de seno, coseno y tangente es independiente del radio de la circunferencia, del tamaño de la circunferencia, vamos a coger por comodidad la que tiene radio 1, que ya es lo que les había dicho, la circunferencia goniométrica. Entonces, si yo tengo un ángulo alfa por aquí, ¿vale? Aquí hay varias fórmulas que me salen de forma inmediata. Tengan en cuenta que ahora la hipotenusa la estoy tomando de 1. Valdría lo mismo la fórmula que voy a ver ahora si esa circunferencia fuese de radio mayor, ¿vale? Como vimos antes, el seno de ese ángulo alfa va a ser el cateto opuesto, es decir, Y partido por 1. En definitiva, si estoy tomando la circunferencia goniométrica, sería Y, lo que mide esto. Este que está aquí abajo, el cateto contiguo, coseno de alfa, va a ser el X partido por Y. Perdón, por R. Como esta R vale 1, pues nos quedamos que el coseno sería lo que mide el cateto en este triángulo rectángulo. Como ya les acabo de decir, esto es un triángulo rectángulo. Si es un triángulo rectángulo, va a cumplir el teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras me dice que el cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. El cateto al cuadrado, en este caso, el cateto es X, el cateto al cuadrado será coseno cuadrado de alfa, será el primer cateto más el seno al cuadrado de alfa, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado será igual a 1 al cuadrado. Me quedaría 1 por ahí, eso sin más que aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Vale? Aquí tenemos el teorema de Pitágoras. Y a esta fórmula que me sale directamente del teorema de Pitágoras se le llama fórmula fundamental de la trigonometría.
¿De acuerdo? Esto sería la fórmula fundamental de la trigonometría. ¿Vale? Venga, vamos a quitar esto. Hay otra fórmula también que de esta se derivan unas cuantas, ahora las veremos, pero antes de verla vamos a ver alguna fórmula que me relacione la tangente con el seno y el coseno, ¿vale? Recuerden que estoy con la circunferencia goniométrica y la tangente era, si yo trazo una recta tangente a la circunferencia en este punto, prolongo lo que era la hipotenusa de ese triángulo, la tangente de ese ángulo va a ser este. Tangente de alfa va a ser lo que mida eso que está ahí. ¿De acuerdo? Tangente de alfa va a ser lo que mida eso que está ahí. Que como ya vimos, les dije, por definición, les dije que tangente de alfa iba a ser cateto opuesto y partido por x. ¿Vale? Por definición. Como esa y estamos en una circunferencia goniométrica, esa y era el seno de alfa. Entonces, de aquí podemos poner que como esa y es el seno de alfa, lo cambiamos y la x era el coseno de alfa. Nos quedamos, por tanto, con esta fórmula, que es otra también de las que se utiliza. Tangente de alfa es igual a seno partido por el coseno de ese ángulo. ¿De acuerdo? Esa es otra de las fórmulas que salen pues prácticamente de forma inmediata. ¿Vale? Borramos esto y vamos a ver qué otras fórmulas se pueden derivar de estas que ya tenemos definidas, ¿no? Borramos, bueno, en el formulario de trigonometría pues ya pueden incluir estas dos fórmulas que ya deberían conocer también. Seno al cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Esta es la fórmula fundamental de la trigonometría. Esta es la otra, la de la tangente. Tangente de alfa va a ser igual al seno de alfa partido coseno de alfa. Bueno, de estas se derivan otras tantas. Sin más que, por ejemplo, vamos a suponer que cogiendo esta fórmula y dividiendo todo el primer miembro y el segundo miembro, por ejemplo, por coseno al cuadrado, me va a quedar seno cuadrado de alfa, si divido todo por coseno cuadrado de alfa, más coseno cuadrado de alfa, lo divido también por coseno cuadrado de alfa, y al otro lado divido 1 partido por lo divido también por el coseno cuadrado de alfa. Estoy utilizando bueno, pues la regla de la balanza, donde si yo divido a los dos lados de una igualdad por una misma cosa, la igualdad se sigue manteniendo. ¿Vale? Si nos fijamos aquí tenemos seno cuadrado de alfa partido por seno cuadrado de alfa será la tangente cuadrado de alfa. Más coseno cuadrado partido por coseno al cuadrado, una cosa partido por sí misma es 1. Y al otro lado pues me va a quedar, de momento lo vamos a ver así, coseno cuadrado de alfa. Esto es otra de las fórmulas que se derivan pues, de esa fórmula fundamental de la trigonometría que vimos al principio, ¿vale? Entonces, aquí ya tenemos 3 fórmulas. Bueno, y de aquí todas las que se deriven de todas estas cosas. Ya han visto como yo he sacado una simplemente dividiendo por el coseno al cuadrado. Podemos hacer más dividiendo por el seno, dividiendo, en fin, en función de lo que me vaya interesando. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, nada más. Vamos a dejarlo aquí para no hacer los vídeos demasiado largos. Ya en vídeos posteriores pues iremos añadiendo cosas a esto de la trigonometría. Venga, gracias.